Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les saludo en la paz del Señor. El día de hoy tengo la misión de poder compartirles la parte 2 del estudio del profeta Malaquías. Ya estuvimos viendo, ¿cierto? Una primera parte, un primer capítulo, ¿cierto? Del libro de Malaquías, donde, por ejemplo, haciendo un poco de memoria, ¿qué es lo que estuvimos viendo? El nombre Malaquías significa mi mensajero. Dios había enviado al profeta Malaquías a poder hablar al pueblo para llamarlo al arrepentimiento. Una de las tareas que siempre hacen los profetas es llamar a las personas al arrepentimiento, es corregir el pecado cuando están mal, ¿cierto? Los hijos del Señor. Y Dios utilizó al profeta Malaquías para poder llamarle la atención al pueblo de Dios en varias cosas en las que ellos estaban fallando. Por ejemplo, en ese tiempo, ¿cierto? El pueblo de Judá ya había regresado de haber estado cautivo en Babilonia, ellos ya estaban establecidos, ¿cierto? Ahí en la tierra de Judea, pero su servicio a Dios se había convertido en una religiosidad. El templo ya había sido levantado, pero ellos estaban sirviendo a Dios de una forma religiosa. Y el profeta le advierte de que esa no era la manera en que ellos debían servir a Dios, sino que ellos debían servir a Dios con todo su corazón, dar lo mejor para el Señor. En ese tiempo los sacerdotes estaban descuidando, ¿cierto?, lo que eran las ofrendas que presentaban al Señor. Ellos estaban presentando ofrendas no como lo indicaba la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, los sacrificios. Debemos recordar que eran un símbolo, ¿cierto?, de lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Entonces, ellos, los sacerdotes, estaban ofreciendo sacrificios con defecto. También vemos de que en el pueblo se estaban ocurriendo muchos divorcios. Los hijos de Dios, ¿cierto?, el pueblo de Israel, los judíos, estaban dejando a sus esposas, algunos varones estaban mezclándose con pueblos paganos también. Entonces Dios le llama la atención sobre esto. Habían descuidado el tema de sostener la obra por medio de las ofrendas, los diezmos. Entonces, acá Dios utiliza a su profeta para dar un mensaje de corrección, ¿cierto?, a la nación, dar un mensaje para que ellos puedan volver a, a comprometerse con Dios, a hacer la obra, a hacer la voluntad del Señor. Eso es cierta manera de introducción sobre lo que nosotros estuvimos viendo en el primer capítulo, ¿cierto? La primera parte del libro de Malaquías. Dijimos también, ¿cierto?, de que Malaquías fue escrito aproximadamente en el año 450, 430. Antes de Cristo. No tenemos tampoco mayores datos sobre el profeta Malaquías, ¿ya? Pero sí está en la palabra del Señor, ¿cierto? Y es una palabra muy relevante, los principios que nos enseña acá también para este tiempo. Nosotros lo que debemos hacer, ¿cierto?, con la Biblia, los libros del Antiguo Testamento, es ver qué principios, ¿cierto?, Dios nos quiere transmitir, nos quiere enseñar por medio de su palabra para que nosotros hoy los podamos vivir también como hijos de Dios y como iglesia. Así que, mi querido amigo, te invito, ¿cierto?, a poner atención, a abrir tus oídos, tu corazón, para ver qué es lo que Dios quiere decirte por medio del estudio de la palabra en el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento. Como primer punto, nosotros veremos en este estudio de que Dios utiliza al profeta Malaquías para llamar la atención a las personas del pueblo de Judá, ¿cierto? Por lo que estaba ocurriendo entre ellos. Ellos estaban siendo desleales en su matrimonio. Muchos habían dejado sus matrimonios, se habían casado con personas extranjeras que pertenecían a otros pueblos, adoraban otros dioses, habían sido desleales, ¿cierto?, con sus mujeres israelitas. Y también gran parte del pueblo, ¿cierto?, estaba cayendo en esta práctica del divorcio. Ya lo estaban tomando como algo ligero, como algo, ¿cierto?, que no tenía una mayor importancia. Se estaban divorciando por cualquier motivo. Bueno, nosotros eso lo encontramos en Malaquías, en el capítulo 2, en el versículo 16, y dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio, ¿cierto?, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mi querido amigo, para que nosotros podamos entender, ¿cierto? Dios en el Antiguo Testamento le había pedido a su pueblo de que ellos, ¿cierto?, se casaran con personas solamente del pueblo de Israel, ¿ya?
Y ya ellos estaban cayendo en una falta al casarse con personas extranjeras. También, ¿qué es lo que había ocurrido? Ya muchos de ellos estaban siendo infieles en su matrimonio, se estaban divorciando por cualquier motivo para poder volver a recasarse y muchas veces con personas que no pertenecían al pueblo de Israel, ya que no eran judíos, que no pertenecían, ¿cierto?, al linaje de Abraham. Entonces Dios llama la atención por medio del profeta Malaquías y le dice de que esto no debía ser así, que Dios aborrece el repudio, Dios aborrece el divorcio. Y acá hay por lo menos dos principios, ¿cierto?, que yo quiero rescatar para poder compartirle el día de hoy. Y el primero es el siguiente, que nosotros como hijos del Señor, nosotros nos debemos casar en el Señor. Nosotros debemos casarnos con personas cristianas. Si somos cristianos, nos debemos casar con personas cristianas. ¿Por qué? Por la misma advertencia que Dios le había hecho, ¿cierto?, a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios le había dicho, si ustedes se casan con personas extranjeras, ellos les van a introducir, ¿cierto?, a que ustedes adoren a otros dioses. Porque las personas, ¿cierto?, que no pertenecían al pueblo de Israel tenían otras prácticas, ¿ya? Adoraban otros dioses, tenían otras costumbres. Y pasa lo mismo, ¿cierto?, con los hijos del Señor. Si nosotros nos comprometemos con una persona inconversa, esas personas tienen otros principios, otros valores, otra forma de ver la vida. Y muchas veces, ¿cierto?, nos podemos ver nosotros obligados o forzados, ¿cierto?, a tener que caminar con ellos, ¿cierto?, en cosas que Dios nos pide de que no lo hagamos, ¿ya? Entonces Dios nos dice en su palabra de que no debemos nosotros unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Si tú eres cristiano y te quieres casar, en primer lugar tú tienes que casarte en el Señor, con una persona cristiana, con una hija de Dios, con un hijo del Señor. Lo otro, acá Dios también le estaba llamando, ¿cierto?, la atención, porque muchos se estaban divorciando, ya se estaban divorciando, ellos, dos judíos, ¿cierto?, un matrimonio judío, se divorciaban y después ellos se recasaban, ya. Es cierto que la ley en el Antiguo Testamento permitía el divorcio, pero lo permitía solamente cuando se hallaba algo, dice la Biblia, inmoral, algo indecente en la persona, en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero no era permitido por cualquier motivo, ya no era permitido por cualquier causa. Ahora, si una persona cometía adulterio en el Antiguo Testamento, el adúltero moría y la persona, ¿cierto?, el cónyuge en este sentido que quedaba viudo, ¿cierto?, por la muerte de su cónyuge adúltero, podía volver a casarse. También el viudo obviamente podía volver a casarse. Pero Dios, ¿cierto?, en su palabra nos enseña que a Él no le gusta el divorcio. No le gusta, ¿cierto?, que nosotros tomemos esta decisión a la ligera, ¿ya? Cuando uno hace un compromiso con Dios, cuando uno decide comprometerse, casarse, formar una familia, un hogar, la idea es que siempre el matrimonio pueda permanecer unido. El matrimonio, ¿cierto?, es un símbolo de Dios con su pueblo, ¿ya? Y es por eso que Dios también le da tanta importancia al matrimonio. Por ejemplo, si tú lees el libro de Cantares, puede hacer una alegoría, ¿cierto?, de lo que es el amor de Dios para con su pueblo, ¿cierto?, para con su amada. También en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta misma similitud entre Cristo y su novia, la iglesia, ¿ya? Entonces el matrimonio representa una verdad espiritual. El matrimonio representa el amor de Dios para con su pueblo. Es importante que los matrimonios podamos entender esto y no nos divorciemos, ¿cierto?, por motivos que no son bíblicos. Ya en el Nuevo Testamento, trayendo la palabra, el principio para nuestro tiempo, ya en el Nuevo Testamento el Señor enseña claramente en los evangelios de que el único motivo permitido para causa de divorcio es el pecado sexual, la fornicación. Ahí la palabra fornicación se traduce como porneia, ¿ya? Y quiere decir cualquier pecado sexual, ¿cierto?, que afecte a nuestro cónyuge. Entonces, ese es el único motivo en el Nuevo Testamento por el cual Dios permite un divorcio. Si alguien dice, bueno, yo me quiero divorciar porque no me llevo bien con la persona, no, Dios no lo mira bien eso. Si alguien dice, no, yo me quiero divorciar porque esta persona es muy gastadora, tampoco Dios lo mira bien. Si alguien dice, no, yo me quiero divorciar porque esta persona, ¿cierto?, se enfermó, tuvo una enfermedad y yo no me quiero hacer cargo, Dios tampoco lo mira bien eso, ¿ya? Nosotros cuando nos comprometemos en el matrimonio delante del Señor, nosotros hacemos un pacto con Dios, ¿ya? Y nosotros le decimos al Señor, Señor, en la salud y en la enfermedad,
en la riqueza, en la pobreza, en todo tiempo. Y ese pacto nosotros debemos respetarlo, ya hasta el último día de vida nuestro o de nuestro cónyuge. Todo matrimonio ciertamente va a tener dificultades, problemas, van a vivir situaciones de diferente índole, ¿ya? Pero uno en el matrimonio debe saber sobrellevar las situaciones, debe saber resolver los problemas, debe saber, cierto, tratar con el carácter de su esposo, de su esposa, y así permanecer unido al matrimonio y que la familia permanezca unida, ¿ya? Entonces, Dios en este primer punto le llamaban la atención al pueblo, ¿cierto?, de los judíos que había vuelto del exilio, sobre que ellos estaban cayendo en esta falta de divorciarse por cualquier motivo, y hoy la palabra también nos habla a nosotros en el día de hoy. Así que mi querido amigo, si tú estás teniendo, por ejemplo, problemas en tu matrimonio, ¿cierto?, con tu familia, en tu hogar, con tu esposo, tu esposa, lo primero que tú debes hacer es orar y clamar al Señor por él. Orar y clamar al Señor también por ti, para que Dios te dé sabiduría e inteligencia para tratar todo asunto. Y lo otro, ¿cierto? Que tú debes perseverar en tu matrimonio, luchar por tu matrimonio, ¿ya? El enemigo, ¿qué es lo que viene a hacer? A matar, hurtar y destruir, ¿ya? Cristo viene a dar vida y vida en abundancia. Así que lucha por tu matrimonio, esfuérzate por llevar, ¿cierto?, un matrimonio en paz y para permanecer siempre unido, ¿cierto?, con tu cónyuge. Nadie va a encontrar el cónyuge perfecto de este lado de la eternidad, ¿cierto? Todos, ¿cierto?, van a encontrar algo que no les parece de su cónyuge, algo que le molesta de su esposa o de su esposo, pero nosotros debemos aprender a amar como Dios nos ama a nosotros. Dios nos ama de una forma incondicional, a pesar de nuestros errores, el Señor permanece fiel y nos sigue amando. Así que mi querido amigo, el primer principio que tengo para compartirte en el día de hoy, en el libro de Malaquías, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 16, es: permanece fiel a tus votos matrimoniales y no te divorcies por cualquier motivo. Permanece fiel a tus votos matrimoniales y no te divorcies por cualquier motivo. ¿Te ha pasado que alguna vez has escuchado a algunas personas que dicen: ¿y dónde está Dios? Mira cuánta injusticia hay en este mundo, mira cuántas situaciones pasan, mira cuán mala es la gente, ¿cierto? Y pareciera de que Dios no hace nada. ¿Has escuchado eso alguna vez? O quizás lo has pensado, lo has sentido. En ese tiempo, en el pueblo, ¿cierto?, de los judíos también estaban ocurriendo muchas injusticias. Y algunos, ¿cierto?, se preguntaban y decían: Señor, ¿por qué no estás obrando? Señor, ¿por qué no estás trayendo juicio, ¿cierto?, contra los malvados? Y no es, mi querido amigo, de que Dios no vea, o que Dios no escuche, o que Dios no sabe lo que sucede. Muchas veces Dios guarda silencio. Dios simplemente está esperando el tiempo en el cual va a ejecutar su juicio. Y aquí Dios le habla, ¿cierto?, al pueblo de que iba a venir el día del juicio, donde todos los malvados serían castigados. Mira lo que dice la palabra del Señor en Malaquías 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y esta es la pregunta que muchas veces tienen las personas del mundo: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, cierto, cuando ocurre una injusticia? ¿Dónde está Dios, cierto, cuando muchas veces las personas son abusadas? ¿Dónde está Dios cuando muchas veces se cometen injusticias en los gobiernos? ¿Dónde está Dios, cierto, cuando muchas veces ocurren tantas cosas malas, tantos hechos malvados en el mundo? La gente se pregunta esto, ¿ya? Y Dios le responde al pueblo por medio de su profeta de que vendrá el día del juicio, ¿ya? Vendrá el día del juicio. En el día del juicio ocurrirán dos cosas. Dios recompensará a sus hijos que le aman y le temen, ¿cierto? Y le sirven con todo su corazón y han vivido una vida para Dios. Dios ese día los va a recompensar. Dice la Biblia que los libros serán abiertos, ¿cierto? Y Dios nos va a entregar galardones a nosotros los que somos hijos de Dios. Pero también la Biblia habla de un juicio que va a ocurrir, ¿cierto?, donde también los libros serán abiertos y todos aquellos que no creyeron en el Señor serán juzgados conforme a las obras que están escritas, ¿cierto?, que ellos han cometido, y serán lanzados al lago de fuego, a la condenación eterna.
Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y cuándo va a ocurrir esto? ¿Cierto? Muchas veces como deseando de que esto ocurra de forma inmediata. Dios en su palabra nos dice de que Él muchas veces retarda, ¿cierto?, su venida, de que Dios muchas veces retarda su juicio, esperando que ver el arrepentimiento de los pecadores. Mi querido amigo, Dios no es un Dios que se complace en dar castigo al malvado. Dios no es un Dios que haya preparado el infierno para condenar, ¿cierto?, a los malvados. Dice de que el infierno fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero el infierno van a ir a parar a aquellas personas que no se han arrepentido y que no han querido cambiar su vida y que han querido seguir en su pecado y que han sido rebeldes al mandamiento del Señor. Esas personas también van a ir a parar allí. Pero lo que tú debes entender es lo siguiente: Dios muchas veces retarda su juicio porque Él es amplio en perdonar, grande en misericordia y grande en amor. Hay muchas personas que cometen pecados atroces porque no tienen conocimiento de Dios, porque no creen en Dios, porque no han tenido un encuentro con Dios. Y Dios muchas veces está dándole tiempo a esas personas para que reaccionen, para que sean convencidos por el Espíritu Santo, para que ellos puedan venir a sus caminos, a sus plantas, y ellos puedan ser transformados por el Señor y puedan recibir salvación y vida eterna para no ir a parar a un lugar de condenación eterna. Así que, mi querido amigo, cuando tú te preguntes, ¿cierto?, ¿y dónde está Dios cuando pasan tantas injusticias? No es que Dios esté ausente, Dios solamente está guardando silencio y Él va a obrar en su tiempo. Pero cuando Dios obre, tú estarás preparado. Cuando Dios ejecute su juicio, tú estarás listo para poder recibir las recompensas, los galardones, o tú serás castigado junto con los demás. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos mientras esperamos la venida del Señor, cuando Él va a ejecutar su juicio. El otro día me encontraba recorriendo las redes sociales, ¿cierto? Y había un debate donde a un cristiano le preguntaban, ¿y en qué parte dice de la Biblia, en el Antiguo Testamento, de que Dios iba a venir en carne e iba a venir a este mundo? Y yo pensando en esto se me vino un texto bíblico a mi mente que fue precisamente este, Malaquías 3:1. Este es uno de los textos más importantes que tiene el libro de Malaquías, ya que nos habla de la venida de Jesucristo a esta tierra. Mira lo que dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Bueno, esa parte previa, todos nosotros sabemos que se refiere a Juan el Bautista, quien fue el que preparó el camino para el Señor, ¿ya? Dice, el cual preparará el camino delante de mí. Ya está hablando el Señor. ¿Quién iba a venir? El Señor. ¿Quién iba a preparar el camino? Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, ya, a quien el pueblo de Dios adoraba, buscaba, y el ángel del pacto, ya, el ángel de Jehová, a quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este, mi querido amigo, es uno de los textos más importantes que nos hablan, ¿cierto?, de la encarnación de Jesucristo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, de que Él decía su palabra de que iba a venir en carne, ¿cierto?, acá a la tierra, que iba a nacer y que iba a venir súbitamente a su templo. Ustedes recordarán la historia, que cuando el Señor fue a su templo, no lo halló tampoco en las condiciones que él esperaba, pero ahí nosotros podemos ver el cumplimiento de esta profecía en Malaquías 3:1. Juan el Bautista preparó el camino y después vino Dios hecho carne, ¿cierto?, Jesús, y vino, ¿cierto?, a estar en medio de su pueblo. Hay varios textos más, de hecho, que a nosotros nos hablan sobre la vida de Cristo, ¿cierto? De quién era Cristo y quién iba a ser este Cristo, ¿cierto? Quién iba a ser este Señor que iba a encarnarse y que iba a venir. Por ejemplo, otro texto muy conocido nosotros lo encontramos en el libro de Isaías, donde hablando del Mesías dice, porque niño nos es nacido, ¿cierto? Y su nombre será consejero, admirable, ¿cierto? Dios eterno, Padre eterno. Entonces ahí nosotros también podemos ver un texto que a nosotros nos habla sobre que Dios iba a venir en carne acá a la tierra. Y qué tremendo, mi querido amigo, porque cuando Jesús vino acá al mundo, el Señor vino con un propósito, ¿ya? Y ese propósito sigue vigente en el día de hoy. Jesús dijo que Él vino a buscar
y salvar lo que estaba perdido. Él vino, ¿cierto?, a sanar a aquel que estaba enfermo. Él vino a restaurar, ¿cierto?, las vidas, a reconciliar los corazones. Así que ese propósito sigue vigente en el día de hoy. Y hoy en día el Señor a nosotros nos ha encargado el mensaje de la reconciliación, de poder predicar del amor de Dios para que los hombres puedan reconciliarse con Dios y puedan así recibir salvación y vida eterna. Jesús vino con el único propósito de poder salvarnos, de dar su vida en la cruz, de derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado, de morir por nuestros pecados, para que solamente por medio de Él tengamos salvación y vida eterna. Cristo murió en una cruz, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre y va a volver por su iglesia. Así que mi querido amigo, debemos estar preparados, ¿cierto? Y reconocer en la persona de Cristo solamente que solo en Él y solamente por medio de lo que Él hizo tenemos salvación y vida eterna. Hoy en día hay muchas personas que solamente les gusta escuchar un mensaje bonito del Evangelio, un mensaje motivador, un mensaje solamente que hable de esperanza, de amor, de paz y de que todo va a estar bien. Precisamente esa era la advertencia que hacían los verdaderos profetas de Dios de lo que hablaban los falsos profetas. Los falsos profetas, ¿cierto?, hablaban de tiempos de paz cuando todo estaba mal. Hablaban de tiempos de prosperidad cuando la gente estaba viviendo en pecado. Confirmaban las manos de los pecadores para que ellos siguieran en su pecado, mientras los verdaderos profetas llamaban a la gente a un verdadero arrepentimiento. Hoy la iglesia tiene que predicar el Evangelio como está escrito en la palabra del Señor. Solo así podremos ser una verdadera voz profética para el mundo en este tiempo y solo así podremos predicar realmente la palabra del Señor de una forma real y verdadera y agradar a Dios con los frutos, con las almas que se conviertan al Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor en Malaquías 3, en el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Acá Dios utiliza al profeta Malaquías para decirle, mira, desde mucho tiempo antes, desde los días de vuestros padres, ustedes no guardan mis leyes, no están obedeciendo mi palabra. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Acá el profeta lo está llamando al pueblo al arrepentimiento. El Señor por medio del profeta los llama al arrepentimiento. Vuélvanse a mí y yo voy a estar con ustedes. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué nos hemos de volver? Por eso, mi querido amigo, es tan importante que nosotros podamos predicar la palabra del Señor como está escrito en la Escritura, predicar todo el consejo del Señor, no solamente predicar las promesas, no solamente predicar las partes bonitas o las partes que nos gustan, ¿cierto? O los mensajes, ¿cierto?, que son agradables a nuestro oído, no, debemos predicar todo el consejo del Señor, debemos predicar, ¿cierto?, desde quién es Dios hasta qué es lo que Dios nos pide, lo que Dios demanda, lo que Dios cierto quiere que dejemos, lo que Dios nos manda hacer. Debemos predicar todo el consejo, toda la palabra del Señor. Acá el pueblo dice, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cierto? Quizás en ese tiempo los sacerdotes no estaban cumpliendo su rol como maestros del pueblo y no le estaban enseñando al pueblo toda la verdad o no le estaban enseñando la verdad de forma completa. Y Dios dice, ¿cierto?, en su palabra, mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Hoy en día, mi querido amigo, son muy pocas las iglesias que leen la Biblia, ¿cierto?, de tapa a tapa. Hoy en día, ¿cierto? Hay muchos cristianos que no se conectan a un estudio bíblico, que no ven una predicación, que solamente se quedan con lo que el pastor predica un sábado, un domingo, y eso, ¿cierto?, lo mantiene hasta la próxima semana, pero no tienen vida devocional, no tienen oración, no tienen palabra, y ellos están expuestos al peligro, a caer en falsas doctrinas, a abandonar la fe, a en medio de los procesos alejarse del Señor porque no entienden la voluntad del Señor. Por eso nosotros tenemos una tarea muy importante que realizar como hijos del Señor, como profetas del Señor, que es enseñar el consejo del Señor, ¿cierto?, a todas las personas. El llamado que nosotros siempre debemos hacer es a que la gente pueda vivir una vida en orden con la voluntad del Señor, ¿ya? Ese va a ser siempre el llamado. Y muchas veces cuando nosotros nos toque predicar esto van a haber personas que no les va a gustar,
que no les va a agradar que les llamen la atención o que lo digan, ¿cierto? Tú estás mal en esto otro, porque hay gente que quiere seguir a Dios a su manera, vivir a su manera, pero no quieren ordenar su vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda, nos enseña, a lo que Dios nos demanda por medio de la Escritura. Pero nosotros como verdaderos profetas de Dios, como verdaderos siervos de Dios, debemos anunciar la palabra sin temor, sin miedo a los hombres y dejar los resultados al Señor. Y como dijo Jesucristo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Así que mi querido hermano, tú predica la palabra, predica lo que está escrito. No le pongas ni le saques, solamente predica lo que Dios demanda en su palabra. Esfuérzate por aprender la palabra, por llenarte del consejo de la palabra del Señor, para que cuando hables, hables conforme a lo que está escrito en la palabra y no conforme a tus propias ideas o a tus propios pensamientos. Me encontraba también, te quiero comentar, me encontraba publicando, haciendo una publicación sobre un tema en específico y hay muchas personas, ¿cierto?, que defienden el pecado. Hay muchas personas, ¿cierto?, que quieren seguir viviendo en su pecado, que quieren, claro, servir a Dios, estar en una iglesia, pero no quieren cambiar su vida. Pero nosotros, ¿cierto?, somos los encargados de poder transmitir qué es lo que dice Dios a esas personas sobre su estado, sobre su condición. Mi querido amigo, porque ¿qué sacaríamos nosotros con decirle a la gente de que todo está bien, sabiendo que el día de mañana se irán a una condenación eterna, se irán a una perdición? Nosotros debemos advertirles. Y una vez que nosotros les advertimos, ya la responsabilidad nosotros se la transmitimos a la persona que escucha el mensaje. Nosotros podemos decir como Pablo, somos libres, ¿cierto?, de la sangre de ustedes, pero ahora ustedes son los responsables de esa verdad que recibieron. Así que mi querido amigo, prediquemos el Evangelio sin tener temor a los hombres. Temamos más bien a Dios, que Él un día nos va a pedir cuenta de lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros hicimos. En Malaquías, capítulo 3, en el versículo 8, dice así la palabra del Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El pueblo, ¿cierto?, de los judíos había descuidado el poder sostener la obra por medio de sus diezmos y de sus ofrendas. En el Antiguo Testamento Dios había estipulado de que todo el pueblo de Dios, todos los israelitas, debían diezmar, ¿cierto?, de forma obligatoria para poder sostener a los levitas, a los sacerdotes que ministraban, ¿cierto?, en el templo del Señor y hacían la obra de Dios. La tribu de Leví no debía trabajar en trabajo secular, sino debían solamente dedicarse a la obra del ministerio. Y todas las demás tribus debían ayudar a sostener, ¿cierto?, a estos levitas. El diezmo, mi querido amigo, es una práctica muy antigua y se encuentra antes de la ley de Moisés. De hecho, la primera vez que nosotros podemos ver el diezmo en la Biblia es cuando Abraham, ¿cierto?, diezma de forma voluntaria, después de haber ido a la guerra, ¿cierto?, haber recuperado el botín, haber rescatado a su sobrino Lot, dice de que él da el diezmo a Melquisedec, ¿ya? Y nosotros vemos en el libro, la epístola a los Hebreos, de que Melquisedec venía a ser, ¿cierto?, un símbolo de lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora, después, siguiendo avanzando en Génesis, vemos de que otro personaje bíblico también hace un diezmo antes de la ley. Y este personaje es Jacob. Dice que Jacob, yendo cierto camino a ver a sus familiares, tiene un sueño. Y en el sueño ve una escalera, ¿cierto?, donde suben y descienden ángeles. Y él cuando despierta del sueño dice, esto es casa de Dios, es puerta del cielo. Y le hace una promesa, le hace un voto al Señor y le dice, Señor, si tú me bendices y me prosperas, en este viaje que yo voy a hacer, voy a apartar el diezmo para ti. ¿Ya? Esos diezmos nosotros los vemos que ocurren, ¿cierto?, antes de la ley de Moisés. Después, la ley de Moisés, todo israelita debía diezmar. En el Antiguo Testamento por lo menos habían 3 tipos de diezmos, ¿ya? Y se ocupaban para varios propósitos. Estaban los diezmos, ¿cierto?, que eran ayudas para los sacerdotes, para los levitas. Otros diezmos también se ocupaban, ¿cierto?, para poder ayudar al huérfano, a la viuda, a las personas en necesidad. Y así el pueblo del Señor podía funcionar por medio, ¿cierto?, de esas ofrendas, de esos diezmos que sostenían a los levitas y también eran de ayuda para los necesitados.
Hoy en día la pregunta que surge, ¿cierto? Muchas veces es, ¿y la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Los cristianos de ahora, ¿debemos seguir practicando el diezmo? Nosotros como hijos de Dios debemos seguir teniendo la práctica del diezmo. Jesucristo enseña, ¿cierto? Cuando le corrige a los fariseos, a los escribas, le dice, vosotros diezmáis del eneldo, del comino, de la menta, es decir, ustedes diezman aún hasta de las cosas más mínimas, pero se han olvidado de lo más importante, la fe, la misericordia y el amor. Pero Jesús también le dice, esto era necesario hacer, hablando del diezmo, ¿cierto? Pero también hay que hacer esto otro. En ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos de que Jesús habló en contra del diezmo, ni en ninguna parte de la Biblia encontramos de que los apóstoles hablaron en contra del diezmo. ¿Ya? De hecho, si nosotros traemos el principio del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, Jesús dijo que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. La palabra de Dios también nos dice en las epístolas, ¿cierto?, de Pablo, de que aquel que es obrero es digno de su salario, aquel que trabaja en la obra del Señor es digno de su salario, ¿ya? Y también la Biblia nos habla de que los obreros del Señor deben ser sustentados. Ahora la pregunta es, ¿y por qué medio son sustentados los pastores, ¿cierto?, los obreros, los que están a cargo de la obra del Señor? Ellos deben ser sustentados por medio de los diezmos y de las ofrendas que voluntariamente ahora en el Nuevo Testamento nosotros los hijos del Señor podemos dar para la obra del Señor. Dar el diezmo nunca ha sido una maldición. Dar el diezmo nunca debería ser, ¿cierto?, una carga, debería ser algo impuesto, debería ser algo doloroso para el creyente. El creyente que realmente ama a Dios, el creyente que realmente ama a sus pastores, el creyente que realmente ama a su iglesia y quiere ver su iglesia crecer, prosperar, quiere bendecir el ministerio pastoral, va a diezmar de forma voluntaria. En la iglesia de Dios, ya a la cual nosotros pertenecemos, nosotros enseñamos sobre el diezmo, ya enseñamos de que es una práctica, una de nuestras prácticas, ¿cierto?, cristianas que nosotros tenemos, el diezmo, las ofrendas y las primicias. Yo como pastor de la iglesia nunca te voy a obligar a diezmar, nunca te voy a obligar a hacer algo que tú no quieras hacer, ¿ya? Pero sí debería ser una buena práctica en tu vida el ser agradecido con Dios y de forma voluntaria aportar para la obra del Señor según tú estés prosperando en el Señor, ¿ya? Y así reconocer el trabajo pastoral y así sustentar también la obra del Señor para que podamos seguir trabajando y podamos seguir, ¿cierto?, avanzando. Si tú me hablas a mí, a mí de forma personal, yo desde cuándo diezmo, yo diezmo desde antes de ser pastor. Yo cuando llegué a la iglesia de Dios, yo tenía mis pastores y yo empecé, antes de ser pastor, era un miembro solamente, empecé a dar mi diezmo con regularidad porque yo reconocía el trabajo de mis pastores, reconocía que ellos eran hombres de Dios, una mujer de Dios, y yo quería bendecir, ¿cierto?, su ministerio, quería ser parte de esa bendición, de sustentar a mis pastores. Pasado un tiempo, ellos vieron mi fidelidad, ¿cierto?, en esta área y me dijeron, ¿sabes qué, Jorge? Nosotros queremos que tú también puedas ser un pastor, un ministro del Señor. Y ellos me enviaron a estudiar a Argentina, me preparé para el ministerio, volví y ahora soy pastor. Y el diezmo yo lo sigo practicando. Yo y mi esposa diezmamos, ¿ya? Yo y mi esposa diezmamos de nuestros trabajos seculares que nosotros tenemos y así, ¿cierto?, bendecimos también el ministerio de nuestras autoridades. Así que mi querido amigo, en lo personal, para mí el diezmo nunca ha sido una carga, para mí el diezmar siempre ha sido una bendición, ¿ya? Y por haber diezmado, Dios ha abierto puertas de bendiciones mayores para mi vida. Así que en la práctica, el diezmo finalmente ha sido un beneficio para mi vida. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te ayude a poder tener, ¿cierto?, un corazón generoso y poder experimentar, ¿cierto?, esto que dice también la palabra del Señor en el versículo 10. Traed los diezmos al alfolí y hay ahora alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Muchas veces nosotros queremos recibir grandes bendiciones de Dios, queremos que Dios nos prospere, nos bendiga, nos suba en el sueldo, que Dios bendiga nuestra economía, tenemos planes, tenemos metas económicas, ¿cierto? Muchas veces, pero la pregunta es, ¿y nosotros estamos bendiciendo la obra del Señor para que Dios nos bendiga también a nosotros en esta área? Dios no puede bendecir un corazón mezquino, Dios no puede bendecir un corazón egoísta. Dios bendice el dador alegre y voluntario, dice su palabra. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Dios en su palabra nos habla de que tiene un libro donde Él está registrando todo lo que nosotros hacemos y por su obra, lo que trabajamos, todo, ¿ya? Dios tiene un registro de todo lo que nosotros hacemos. Dice la palabra en Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mi querido amigo, todo lo que nosotros hagamos por la obra del Señor no es en vano. La palabra del Señor dice, ¿cierto?, que nosotros trabajamos para el Señor, somos obreros del Señor y nuestro trabajo no será en vano. Dios promete recompensar, Dios promete bendecir la labor y el trabajo de cada uno. Así que por eso debemos esforzarnos, por eso debemos trabajar en la obra del Señor con motivaciones sinceras, ¿cierto? Debemos hacer la obra del Señor sabiendo de que un día el Señor nos va a recompensar. ¿Cuándo va a ocurrir esta recompensa? Cuando el Señor venga. Dice la palabra, ¿cierto?, en Malaquías 4, de que cuando el Señor venga van a ocurrir dos cosas. Los malos van a ser castigados, ¿cierto? Y los justos van a ser recompensados. Así que mi querido amigo, nosotros debemos estar preparados ya para la venida del Señor. Cuando Cristo venga por segunda vez es cuando se va a ejecutar este juicio. Ya los malos serán castigados, los justos serán recompensados y nosotros debemos, ¿cierto?, estar preparados para ese día. El Señor en su palabra nos advierte y nos dice cómo debemos prepararnos, tener nuestras lámparas llenas del Espíritu Santo, de ese aceite espiritual. Dice, debemos estar trabajando los talentos, los dones que el Señor nos ha dado para que nosotros, ¿cierto?, estemos activos en la obra. Dice la palabra de que debemos estar ayudando a los necesitados. Estuve enfermo, me visitaste, tuve hambre, ¿cierto?, me diste de comer. Fui forastero y me recogiste. Debemos estar ocupados predicando el Evangelio, ¿ya? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice el Señor, ¿cierto?, para que así, cuando Él venga, la mayor cantidad de almas puedan ser salvas, ¿ya? Así que en eso nosotros debemos estar ocupados mientras esperamos la venida del Señor. Una de las cosas que siempre, ¿cierto?, vamos a predicar como iglesia, ¿cierto?, como iglesia de Dios es que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo transforma vidas, Cristo santifica, el Señor bautiza con su Espíritu Santo y el Señor viene con poder ya en su segunda venida. Así que mi querido amigo, yo te animo a poder estar firme y constante sirviendo al Señor. Un día Dios va a recompensar tu fidelidad, la labor que tú realizas por la obra del Señor. Dios promete un día recompensarlo. Cuando estemos allá en el cielo ya no van a haber tristezas, penas, dolores, ya no va a haber amargura, ¿cierto? Sino que todo será un tiempo de bendición. Así que mi querido amigo, ¿qué es lo que hemos podido aprender, cierto, en todo este estudio de Malaquías? Ya desde el primer estudio hasta este segundo estudio, ¿qué hemos podido aprender? Hagamos un vistazo panorámico ya de lo que hemos podido aprender, cierto, en este estudio de Malaquías. En primer lugar, estuvimos viendo en la primera parte del estudio que Dios merece ser honrado y Dios merece ser respetado y Dios merece lo mejor. Dios nos agradaba cuando los sacerdotes presentaban cualquier ofrenda. ¿Por qué? Porque esas ofrendas eran un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario por ti y por mí. Otro principio que aprendimos, que la adoración debe ser sincera. No basta solamente cumplir con los ritos religiosos. Dios quiere una adoración verdadera. Los sacerdotes, ¿cierto?, estaban presentando cualquier ofrenda, no le estaban poniendo atención al ministerio que estaban desarrollando y Dios llama la atención y dice, no, la adoración debe ser genuina, la adoración debe ser sincera. Y ese principio, ¿cierto?, nos habla poderosamente a nosotros para no vivir una religiosidad, sino vivir realmente una relación personal con el Señor. ¿Qué más aprendimos en el día de hoy, por ejemplo? De que Dios, ¿cierto?, quiere la fidelidad.
en los matrimonios. A Dios no le gusta, ¿cierto?, el divorcio, las cartas de repudio, ¿cierto? A Dios no le gusta que los matrimonios fracasen. Nosotros debemos ser fieles en nuestro matrimonio y, ¿cierto?, obviamente tomar buenas decisiones para después no caer, ¿cierto?, en divorcio ni en cosas malas, sino tomar buenas decisiones ahora, ¿cierto?, que estamos a tiempo, aquellos que no están casados, que están a tiempo, tomar buenas decisiones, casarse con personas cristianas que sean de bendición para su vida, no uniéndose a yugos desiguales que traerán problemas en el día de mañana. También aprendimos de que el mensaje de los profetas es un llamado al arrepentimiento. Los verdaderos profetas siempre llaman al pueblo al arrepentimiento. No le hablan solamente de bendiciones, de paz, de que todo está bien o mensajes bonitos. Los verdaderos profetas llaman a las personas al arrepentimiento. Hemos podido ver también, ¿cierto?, de que hay que sostener la obra por medio de los diezmos, las ofrendas, ¿cierto?, de forma voluntaria. Aún en este tiempo, la iglesia necesita ser sostenida por medio del dador alegre, generoso y voluntario. Y también hemos visto, ¿cierto?, de que Dios tiene un libro de registro donde Él va un día a premiar el trabajo y la labor de cada uno de los hijos del Señor cuando Él venga en su segunda venida. En su segunda venida los malos serán castigados, mas los justos, ¿cierto?, se alegrarán y cantarán con regocijo, porque el Señor los ha salvado, el Señor ha venido con poder. Así que, mis queridos amigos, así termina el libro de Malaquías. Después de Malaquías, ¿cierto?, en sus Biblias ustedes van a encontrar esta hoja en blanco, ¿ya? Esta hoja en blanco, ¿cierto? De esta hoja en blanco a la hoja de Mateo pasaron 400 años, ¿ya? Y a ese tiempo se le conoce como el periodo de silencio. Malaquías fue el último profeta en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y después de Malaquías pasaron 400 años donde el pueblo de Israel siguió viviendo una religiosidad, siguió, ¿cierto?, cometiendo las mismas faltas, siguió en lo mismo. Ya para el tiempo de Cristo había una religiosidad tremenda en los escribas, en los fariseos. Pero ya cuando se levanta Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, él empieza a predicar un mensaje fresco, una palabra fresca, un llamado fresco, ¿cierto?, a los pecadores, al arrepentimiento. Y eso conmovió a las multitudes, eso preparó el camino para la predicación de Jesús. Ya cuando vino Jesús, él anunció el reino de Dios y su justicia. Así que, mi querido amigo, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, recuerda 400 años de silencio en los cuales no se levantó profeta, no se levantó hombre de Dios ni mujer de Dios a hablar al pueblo, ¿ya? Pero el pueblo sí tenía la ley, sí tenía la palabra, pero ni aún así lo obedecían. Ellos habían caído en una religiosidad. Pero ya cuando Juan el Bautista comienza a predicar, Dios empieza a tratar nuevamente con su pueblo, ¿ya? Y ahora no tan solamente iba a ser la bendición para los judíos, sino que ahora la bendición iba a incluirnos a todos, a los gentiles, a todos, porque el mensaje del Evangelio es para todos. Que Dios te bendiga y así terminamos el estudio, ¿cierto?, de Malaquías. Muchas bendiciones.